Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Lo que muchos queremos cuando compramos propiedades es que los ingresos del alquiler cubran todos los gastos, incluyendo los intereses de la hipoteca. Esta estrategia se llama cash flow y justamente en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo es hablar acerca de dónde podemos encontrar propiedades que sean cash flowing en Australia. Voy a mostrar en mi pantalla para aquellas personas que estén escuchando el podcast por YouTube mis números. Voy a dar un ejemplo concreto de una de mis propiedades y vamos a mirar números exactos, ingresos y egresos para bajar a tierra un ejemplo. Y voy a hablar del mayor error que yo he cometido personalmente invirtiendo en propiedades y mis 10 grandes aprendizajes. Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Cuando hablamos de estrategias de inversión para largo plazo en particular, hay dos grandes estrategias que probablemente me han escuchado mencionar en otros podcasts. Una es la estrategia de cash flow y la otra es la estrategia de capital growth. Entonces, en el caso del cash flow, el foco está en maximizar los ingresos por alquiler o renta versus las expensas e intereses de la hipoteca. En el escenario donde quisiéramos ir por una estrategia de capital growth, lo que estaríamos priorizando es el crecimiento de la propiedad y nuestro foco no estaría tanto en esos ingresos y egresos semanales, mensuales o anuales. Entonces, habiendo definido que esa es la estrategia de cash flow, vamos a comenzar hablando de los tipos de mercados que encontramos en Australia y voy a hablar de 4 tiers de mercados. Mercado tier 1 serían las ciudades capitales, llamémoslo, aunque ninguna de las dos es ciudad capital, pero son Sydney y Melbourne. Son las ciudades con las poblaciones más grandes dentro de Australia, compiten contra otras ciudades tier 1 de países desarrollados como Nueva York o como Londres. Estas ciudades suelen ser ciudades que pesa más la estrategia de capital growth versus cash flow y lo que tiene es que como hay tantas personas queriendo vivir, hay mucha más presión de demanda versus oferta, los precios de las propiedades son bastante altos. Y cuando van subiendo los precios de las propiedades, los alquileres no suelen subir en la misma medida, por ende el cash flow, que son los ingresos menos egresos, no da tan bien. Entonces tenemos ciudades tier 1 como Sydney y Melbourne que suelen pesar más la estrategia de capital growth versus cash flow. Luego tenemos ciudades tier 2. Voy a dar un par de ejemplos de ciudades tier 2. Podríamos encontrar a Brisbane, a Adelaide, a Perth. Son ciudades con poblaciones importantes. Las poblaciones no son tan grandes como las de las ciudades tier 1, pero por ejemplo si hablamos de Brisbane y Perth tienen alrededor de 2 millones de habitantes, Adelaide tiene 1.3 millones de habitantes, o sea, seguimos teniendo poblaciones considerables dentro de Australia. Luego vienen las ciudades tier 3, que para mí son más ciudades rurales, llamémoslas, y en este caso en particular es donde empezamos a encontrar ese cash flow más fuerte y voy a poner como condición personal, yo he invertido en ciudades tier 3 en el pasado, no lo volvería a hacer ahora, y eso es lo que quiero explicar el por qué, pero básicamente diría que no quisiera invertir en ciudades regionales que tengan menos de 40.000 a 50.000 habitantes. Y el motivo es porque cuando tenemos poblaciones muy chicas, seguramente la base laboral sea bastante baja y cuando dependemos de pocas industrias, el riesgo está en que si alguna de esas industrias le empieza a ir mal, entonces puede que la población en vez de crecer empiece a decrecer. Y obviamente eso tiene un impacto gigante, vamos a decirlo, en la demanda de alquileres y nuestra inversión puede pasar de estar performando muy bien a no performar y estar clavada por muchos años, ¿no? Y si uno quisiera salir a vender o lo que fuera, cuando no hay demanda, los precios bajan y se hace bastante complicado, con lo cual
Yo les quiero recomendar para aquellas personas que luego de ver escuchar o ver el episodio de hoy quieran invertir en ciudades Tier 3, que el requerimiento mínimo es que una población sea de como mínimo 40.000 a 50.000 habitantes, si no ya el riesgo empieza a subir. Y ahí está las ciudades Tier 4, donde probablemente sean las más cash flowing, porque los precios de las propiedades sean los menores de toda Australia, y en realidad lo que pasa es que tiene poblaciones muy pequeñas, entonces es una inversión bastante más riesgosa. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar propiedades con mayor cash flow? Lo acabo de decir, son las áreas regionales, porque cuando nos vamos más regional, los precios de las propiedades empiezan a bajar, pero los alquileres no suelen bajar en igual medida. Y por eso el alquiler versus nuestros gastos, que incluyen los intereses de la hipoteca, ahí es cuando empiezan a hacer más sentido y empiezan a haber cash flows más fuertes. Ahora, el segundo punto, además de que nos estamos yendo a áreas bastante regionales para conseguir este cash flow, es que por lo general vamos a estar hablando de propiedades antiguas, ¿no? Porque si queremos ir a construir propiedades relativamente nuevas, los precios van a empezar a subir y de vuelta la estrategia no va a ser tan fuerte en cash flow. Y entonces estamos combinando estos dos elementos, la antigüedad de una propiedad, que viene obviamente con sus challenges, llamémoslo, o sea, cuanto más antigua es una propiedad, más problemas puede llegar a tener, y que sea en áreas regionales. Ahora, lo que vamos a hacer es, yo voy a empezar a mostrar mi pantalla para aquellas personas que están siguiendo este podcast en audio. No hay ningún problema, van a poder seguir todos los aprendizajes y los errores que he cometido, simplemente que no van a poder estar viendo en su pantalla los números, entonces van a tener que seguir un poco mi historia, ¿ok? Pero en particular voy a hablar de una propiedad. Esta propiedad de la cual voy a hablar está en realidad en Nueva Zelanda, no está en Australia, y más adelante en el podcast voy a hablar un poco acerca de las similitudes y diferencias entre Australia y Nueva Zelanda, pero cuando se trata de cash flow y áreas regionales son bastante similares a Australia y Nueva Zelanda, en el sentido de que cuanto más regional voy, mejores cash flows suelo poder encontrar, y los challenges suelen ser los mismos, ¿no? Desde el lado de las propiedades, ingresos y egresos. Así que en particular, esta fue la primer propiedad que compré. Lo que voy a empezar a mostrar en mi pantalla y van a ver es que esta propiedad la compramos, pusimos la oferta en el 2018 y nos la entregaron en enero del 2019. Así que ya tenemos la historia de unos cuantos años para demostrar y poder comparar lo que era la expectativa versus la realidad. Así que sin más voy a empezar a mostrar mi pantalla. En la pantalla ahora lo que estoy mostrando es lo que se llama un Sales and Purchase Agreement. Tiene la fecha de 19 de noviembre del 2018 y ofrecimos $166.278. Una locura, esos precios les puedo decir en este momento que no existen más, y a medida que vamos a progresar con este episodio van a ver lo que vale ahora esta propiedad, que es increíble. Para facilitar los números, en vez de usar un número tan complejo, voy a decir $167.000 como precio de compra, pero bueno, quería un poco demostrarles lo que había sido. Ahora, en particular, además del precio de compra, cuando yo voy a comprar una propiedad usada, es altamente probable que tenga que hacerle renovaciones múltiples. Y la renovación hay que considerarla, o sea, yo no puedo hacer mis cálculos si voy a hablar de un yield o un cash on cash return, que son términos que vamos a ir introduciendo, las definiciones las vamos a hacer súper básicas y vamos a ir hablando de números, pero yo tengo que considerar que va a haber una renovación. En particular, vamos con, en la pantalla voy a mostrar ahora lo que es una impresión impresión de pantalla del Excel donde traqueamos ingresos y egresos. Obviamente filtré lo que fueron las renovaciones, y las renovaciones terminaron costando de nuestro bolsillo $94.000. Cuando digo $94.000, obviamente para aquellas personas que pueden tratar a la propiedad como una inversión y pueden pasarle a el gobierno en Australia, el ATO, lo que pueden descontar de tax, fue una renovación de $80.000 plus GST, ¿está bien? Por eso terminamos en $94.000. Y
Vale aclarar que el GST en Australia y en Nueva Zelanda es distinto. En Australia es el 10% en este momento, mientras que en Nueva Zelanda es el 15% de GST. También hay impuestos más altos. Ahora, entonces están viendo en la pantalla, gastamos más o menos $94.000 hablando en montos netos, y cuando quiero calcular el monto de dinero en efectivo, llamémoslo cash, que tuvimos que invertir para poder completar esta transacción, hay varias cosas que tuvimos que tener en cuenta. La primera es el depósito. Y en ese momento nosotros logramos obtener una hipoteca por el 70% del valor de la propiedad, lo cual significó que tuvimos que poner un depósito del 30% del valor de la propiedad. Además, ese 30% fueron $50.000 aproximadamente. Entonces, tuvimos 50% de $50.000 de depósito, perdón. Después tuvimos costos de cierre de aproximadamente $10.000, más la renovación de $94.000. En total, si sumamos $50.000 de depósito, más $10.000 de costos de cierre, más $94.000 de renovación, se requirieron $154.000 en efectivo para completar la transacción. Estoy hablando de dólares neozelandeses porque esta propiedad está en Nueva Zelanda. Para el momento en que compramos la propiedad, la tasa de cambio entre Australia y Nueva Zelanda era muy, muy, muy similar. Estaba en .98, creo, o sea que no había una diferencia significativa entre el dólar australiano y el dólar neozelandés. Ahora, acá llegó el aprendizaje número 1, es que cuando uno va por la estrategia de cash flow, se requiere muchísimo efectivo para completar la transacción, más allá de que el precio de la propiedad sea relativamente bajo versus lo que vemos en el mercado. Así que aprendizaje número 1, no asumamos que porque el precio de la propiedad es bajo, vamos a usar poco dinero en efectivo. Ahora, el aprendizaje número 2, y aprovechando que tengo en mi pantalla lo que fueron las renovaciones, si miran la columna de las fechas, van a ver que las renovaciones fueron de febrero a junio del 2019. Y lo que sucedió es, trabajamos con un builder y el builder había estimado que iba a tardar 3 meses en completar las renovaciones y tardaron 6, esa fue la realidad. Y obviamente durante esos 6 meses uno tiene que pagar el mantenimiento de lo que es la hipoteca, y si hay council y water rates y seguro y otras cosas, y la electricidad de la renovación, mientras que no entra nada de dinero por alquiler o renta, ¿no? Entonces, cuando yo hablé de los costos iniciales, tuve que tomar en cuenta dentro de esos $10.000 de costo de cierre, en realidad hubo, creo que fueron 7.000 de cierre exactos de abogados, esto y lo otro, y hubo 3.000 de mantenimiento de una propiedad vacía mientras que se renovaba. Por eso llegué a los $10.000. Y además de que tardó el doble de tiempo de lo que pensamos que iba a tardar, otro de los imprevistos fue el costo relacionado con la renovación. Originalmente nosotros pensábamos que íbamos a gastar $55.000 plus GST, y obviamente diciendo, bueno, ya sabemos que los imprevistos suceden, he trabajado en suficientes proyectos para saber que uno tiene que tener un contingente, ¿no? Para una emergencia surge algo, uno empieza a por ahí cambiar paredes, romper, y aparecen los imprevistos. Entonces dije, bueno, si me pasaron un estimado de $55.000 plus GST, voy a asumir $65.000 plus GST. ¿Qué pasó? Los $10.000 de contingencia no fueron suficientes porque terminamos gastando $80.000 plus GST. Es muchísimo dinero más, y que si no hubiéramos contado con ese efectivo no podíamos completar la renovación y ponerla en alquiler. Así que nunca hay que estar justos de dinero cuando se van a ir a hacer renovaciones, porque estos imprevistos suceden. Así que aprendizaje número 2, cuando hacen renovaciones, sepan que hay una alta probabilidad de que surjan sorpresas o imprevistos. Ahora, en particular, mi mayor error, les dije que les iba a contar mi mayor error como inversora, y fue la expectativa de cash flow. Ese fue mi mayor error, donde la
expectativa y la realidad no fueron de la mano, hubo una diferencia muy grande entre el cash flow que yo había proyectado versus la realidad, y esto tiene bastante que ver con no solo cuando uno va por una estrategia de cash flow, la antigüedad de la propiedad va a tener que ver mucho con el mantenimiento que yo proyecte, pero también hay una alta correlación con la calidad del inquilino que estoy atrayendo en zonas bastante regionales o rurales, llamémoslas. Y cuando atraigo una mala calidad de inquilino, ¿a qué me refiero con esto? Estábamos comprando en una ciudad que se llama Wanganui, una zona que se llama Gonville, y esta ciudad tiene mucho trabajo temporal. Trabajo temporal significa que hay mucha gente yendo y viniendo en la ciudad, y por ende hay una alta rotación de los inquilinos. Cuanto más rotan mis inquilinos, más mantenimiento yo tengo que hacer cada vez que se va alguien y va a entrar una nueva persona, y en particular las personas que van por ciertos trabajos no calificados cuentan con una educación por ahí distinta a la que tiene uno, y donde por ahí no les interesa, no les importa cuidar lo que no es de ellos, lo ajeno. Hasta por ahí no les importa cuidar lo que es de ellos, ¿no? Pero definitivamente tienen menor cuidado por lo ajeno. Y por ende, acá es donde empiezan a surgir los problemas, y estos problemas tienen el impacto en el cash flow, en la parte del mantenimiento, pero también en los problemas de dolores de cabeza. Uno tiene que terminar en un tribunal resolviendo problemas. Obviamente es el property manager quien resuelve esos problemas, pero uno tiene que estar tomando decisiones y tiene que estar lidiando con periodos donde la propiedad está vacante, porque se fue un inquilino, destruyó algo que yo acababa de renovar y tengo que volver a renovar, y lo que me pagaron como bond no es suficiente para cubrir el costo de la renovación. Tengo que llegar a la instancia de tribunal y que el tribunal diga, ok, se tiene que devolver el dinero del bond al propietario, y adicionalmente esta persona tiene que pagar tanto más, y a veces esa persona lo va a pagar, a veces no lo va a pagar, todo va a depender, y en mi caso en particular lo fueron pagando en pequeños montos durante muchísimos meses. Creo que tardaron casi un año en devolverme el dinero que yo gasté en una siguiente renovación, para que pudiera entrar un nuevo inquilino, porque me habían destruido las paredes, por ejemplo, unas paredes que yo había pintado y estaban 100% nuevas pintadas, las habían destruido, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta en la estrategia de cash flow. Entonces, lo que terminó pasando, vamos a mostrar en la pantalla, es que fuimos a un tribunal, se llama Tenancy Tribunal, y la orden del juez fue que el inquilino tenía que devolvernos $1.560, más que había un bond que se había que liberar. Lo que terminó sucediendo, cuando voy a mostrar ahora en mi pantalla, esto es un Rental Income Statement, donde podemos ver una locura. Básicamente, en un cierto periodo estaba recibiendo dinero de 3 personas diferentes. Estaba cambiando de inquilino, un inquilino me había notificado que se iba, uno nuevo entraba, y el tercer inquilino, que había ido a tribunal muchos meses antes, me seguía pagando dinero por tenant damages. ¿Está bien? Y yo seguía arreglando cosas de tenant damages. En un momento tenía como 2 tribunales en un año que se me juntaron, entonces mientras que me estaban pagando de uno, estaba haciendo yo renovaciones de otro, y de vuelta, esto es muchos dolores de cabeza, porque tener que lidiar con 2 o 3 o múltiples inquilinos, múltiples tribunales y renovaciones que yo ya había hecho, donde tengo que usar el efectivo de mi propia cuenta para cubrirlos hasta poder recuperar el dinero, la verdad que no es para todo el mundo. Yo fui creciendo mi tolerancia a los problemas, digámosle, y no es para todo el mundo, no se lo recomiendo a todo el mundo, y de hecho yo, por estos motivos, he ido cambiando mi estrategia de inversión a
una estrategia un poco más tirada al capital growth con mejor calidad de inquilino y menos renovaciones porque las propiedades son más nuevas, adicionalmente a que el inquilino es mejor, ¿no? Entonces, esto es como el toque de realidad de que la estrategia de cash flow a veces suena espectacular, pero la realidad de lo que uno vive en el día a día también pesa además de los números, ¿ok? Y como van a ver, me estaban pagando en este momento $480 por semana por esta propiedad, que en realidad el alquiler había sido de 500, después fuimos por COVID tuvimos que reducir el alquiler, primero lo redujimos a 465, a 480, después a 480 y después volvimos a 500. O sea que ahora ya estamos en una era donde hemos superado el alquiler prepandemia, pero también eso fue uno de los imprevistos que le pasó a muchas personas, ¿no? En la era pandemia. Entonces, cuando estamos hablando de la realidad, voy a mostrar mi pantalla, ahora lo que pagamos en mantenimiento, y este es el shock y aprendizaje por ahí más grande, es que yo sí tengo que estimar renovaciones para una propiedad nueva, por ejemplo. Durante los primeros 10 años no estimaría mucho más que $500 por año en promedio de renovaciones, ¿no? Una propiedad nueva no va a requerir demasiado. Ahora, en las propiedades usadas, y sobre todo si son más viejitas, hay que considerar un mayor mantenimiento, y yo había estimado $2.000 anuales de mantenimiento para esta propiedad, y la verdad es que la realidad superó por demasiado lo que fue el mantenimiento que yo había proyectado. En el año fiscal 2020-2021 tuvimos $3.200 de mantenimiento, en el año fiscal 2021-2022 $8.000 de mantenimiento, y en el año fiscal 2022-2023 que estamos viviendo en este momento, llevamos $16.400 de mantenimiento. Todo esto suma un poco más de $27.000, con lo cual si quiero sacar un promedio de mantenimiento anual, estoy gastando aproximadamente $9.000 en promedio por año en mantenimiento. Y yo había proyectado solamente $2.000 de mantenimiento. Con lo cual ahí viene el aprendizaje número 3, que es que cuando estamos yendo por una estrategia de alto cash flow, alto yield, suele haber costos de mantenimiento mucho mayores de los que uno proyecta, resultando en que ese cash flow real no machee la expectativa. Entonces, sí, en una propiedad mega barata de $167.000 y proyectábamos una renta de $500 por semana que fue real, o sea que el yield, que ahora lo vamos a definir y lo vamos a calcular, la expectativa y la realidad fueron de la mano, pero cuando yo ahora miro el cash flow contempla mis egresos, y como el mantenimiento estuvo tan desalineado la realidad de las proyecciones, ahí es cuando esos $7.000 de diferencia iban a ser ese cash flow que yo ponía año a año como ganancia en mi bolsillo, y en realidad lo que está pasando ahora es que estoy en neutro, ¿está bien? Y entonces, vale la pena, o sea, tenemos que considerar, si yo estaba yendo por una estrategia de cash flow, con todos los dolores de cabeza que trae, si vale la pena es todo ese esfuerzo y sacrificio cuando no estoy realmente, sí, la propiedad se sigue pagando sola, pero no estoy viendo ese cash flow que había estimado, ¿no? Así que hasta el momento quiero asegurarme que esta temática les está siendo de interés. Si vienen siguiendo hasta el momento el podcast, déjennos un like para entender que les es de interés este tipo de podcast. Y si vienen siguiendo la explicación y entienden cuán importante es el mantenimiento de una propiedad en lo que es el cash flow, en los comentarios los invito a que dejen la palabra mantenimiento, ¿no? Como para estar clarísimos del rol gigante y el peso que tiene en ese cálculo de cash flow. Entonces, ahora pasemos un poco a hablar de la gran ventaja de la estrategia de cash flow. La gran ventaja es que en general estamos hablando de propiedades que tienen un bajo precio de compra. ¿Está bien? Esa es la gran ventaja. Ahora, vamos con el aprendizaje número 4, porque comprar solo porque algo es barato no es una estrategia de inversión. Quiero que quede clarísimo, ¿ok? Que si algo es barato
y yo no hice un análisis, no solo de mis ingresos y egresos, pero sino también del potencial de apreciación, la verdad es que no estoy aplicando una estrategia, ¿está bien? Y no es necesariamente una buena inversión. Ahora hablemos de las 4 grandes negatividades o contras de la estrategia de cash flow. La primera es que se requiere bastante efectivo. La segunda es que vamos a lidiar con muchos dolores de cabeza. La tercera es que vamos a tener que cubrir altos costos de mantenimiento. Y la cuarta es que probablemente haya una alta discrepancia entre el cash flow proyectado y la realidad. Entonces, ahora sabiendo todo lo que sé, yo en mis últimas 2 inversiones inmobiliarias las he hecho en Australia, en Melbourne y Perth, que vean que ya son ciudades mucho más importantes, ¿no? Y justamente esto del dolor de cabeza y los problemas con los que uno lidia, combinado con que yo quiero cada vez tener más y más capital growth, fueron lo que me fueron llevando a decidir por estas 2 ciudades. Pero algo que vale la pena aclarar es, yo comencé mi camino de inversión en Nueva Zelanda y luego seguí por Australia. En mercados como Australia y Nueva Zelanda, la realidad es que no existe la estrategia de cash flow que podemos encontrar en un mercado como Estados Unidos. Entonces, me ha pasado montones de veces de hablar con clientes que vienen siguiendo referentes norteamericanos. Y el ejemplo es si uno mira los análisis que corre la filosofía de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki lo mencionó en muchísimos podcasts como ese gran referente, ¿no? Y quien escribió Padre Rico, Padre Pobre. Y la verdad es que el mercado americano es un mercado tan distinto al mercado de Australia o de Nueva Zelanda, que no es comparable, y esos cash flows que se encuentran en Estados Unidos realmente acá no existen. ¿Por qué? Porque no importa cuán regional me vaya, no existen esas propiedades de 70.000 a 100.000 dólares que podemos encontrar en muchísimos mercados de Estados Unidos, ¿no? Así que eso es por ahí un poco el toque de realidad. Ahora, habiendo dicho esto de que no existe la estrategia pura de cash flow en Australia y Nueva Zelanda como podemos encontrar en Estados Unidos, lo que sí podemos lograr en Australia y Nueva Zelanda son retornos mucho mayores que los retornos que vemos en Estados Unidos. Así que no quiero desalentarlos porque haya dicho que este no es un mercado tan cash flowing, que no crean que se pueden obtener excelentes inversiones inmobiliarias, porque realmente los resultados de un mercado australiano exceden a los resultados del mercado norteamericano. Ahora, en particular, vamos a hablar de lo que es capital growth ahora, ¿no? Y dentro de los números de esta propiedad en el área de Gonville, básicamente yo les había comentado y les había mostrado en mi pantalla que habíamos comprado la propiedad por $167.000. Hicimos una renovación de $94.000 y tuvimos costos de cierre por $10.000. Con lo cual, el costo total de la transacción, si sumamos el precio de compra, renovación y costos de cierre, suma $271.000. ¿Qué pasa? Yo compré esta propiedad, la compramos en plural, pero la compramos pensando, ok, vamos, compramos, renovamos y liberamos equity. No voy a explicar ahora en este momento qué significa el concepto de liberar equity, pero sí vamos a dejar en la pantalla y también en la descripción el episodio de cómo funciona un equity release, porque es la gran estrategia que venimos usando para crecer nuestro portafolio. Y la gran desilusión fue que cuando fuimos a hacer una evaluación al momento de completar la renovación y alquilar la propiedad, o sea, 6 meses después de que la habíamos adquirido, la evaluación no cumplió con nuestras expectativas. ¿Está bien? ¿Qué terminó pasando? Nos valuaron la propiedad, como ven en la pantalla, en $255.000. Y en realidad, la evaluación de $255.000 está $16.000 corta de lo que había costado la transacción completa. Yo recién dije que si sumamos el precio de compra, los costos de cierre y la renovación, sumamos $271.000 y la evaluación vino en $255.000. La verdad es que yo estaba muy desilusionada,
decía, uff, Tiffy, toda esta estrategia y querer avanzar rápido no lo vamos a poder hacer porque no está funcionando. Y efectivamente tuvimos que esperar, tener la paciencia que no suelo tener, no nos quedó otra, fue lo que pasó. Y 2 años después de comprar la propiedad, obtuvimos una excelente evaluación. Y esto es lo que les quiero mostrar. Logramos que nos valuaran esta propiedad en $401.000, que fue increíble, ¿no? Que en 2 años, ahora sí, la propiedad valiera $401.000, es un resultado increíble. Además, tengan en cuenta lo siguiente. La evaluación que hace un valuador es totalmente subjetiva. Los valuadores suelen ser pesimistas versus el valor real de mercado si fuéramos a vender esta propiedad. O sea, probablemente si hubiéramos puesto a la venta esta propiedad 2 años después, probablemente lo hubiéramos podido vender alrededor de los $430.000 a $450.000. O sea, realmente esta evaluación seguía estando por debajo del valor de mercado cuando llegó, pero no importó. Lo que hicimos, obviamente, a mí me cuesta mucho cuando hablo de mi situación personal y cómo funcionó nuestra remortgage usando el equity para seguir comprando. Es muy difícil poner mis propios ejemplos porque en realidad tenemos múltiples propiedades y combinamos las múltiples propiedades para liberar equity y comprar otras propiedades más, ¿no? Pero increíble que hubiéramos podido, gracias a la apreciación de la propiedad, obviamente, si hacemos la diferencia de $401.000 menos los $271.000, la diferencia son $154.000, ¿ok? Y, son $130.000. Entonces, una diferencia de $130.000 en 2 años es un resultado increíble, ¿está bien? Entonces, ahí es donde uno empieza a tomar dimensión de cuán importante es comprar en áreas con potencial de apreciación. Yo antes había dicho en el aprendizaje número 4 que comprar solo porque es barato no es una estrategia. El aprendizaje número 6 es que yo, si no hay potencial de apreciación, no compro. Porque soy muy consciente de que más allá de que me encanta el cash flow, a lo largo de mi vida como inversora voy a generar muchísimo más dinero por capital growth que por cash flow. ¿Está bien? Así que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y pensemos cuál fue el retorno en 2 años. Hay una definición que se llama cash on cash return. ¿Qué pasa? Yo, cuando hablé de estos $271.000 que fueron la suma del precio de compra más los costos de cierre más la renovación, yo no tuve que poner $271.000 en efectivo. En efectivo yo había puesto $154.000, ¿ok? Que los 154.000 eran el depósito del 30% del valor de la propiedad, más los costos de cierre, más la renovación. ¿Está bien? Entonces, ahí es como llegué a los $154.000. Ahora, si en 2 años generé $130.000, habiendo puesto $154.000, el retorno en 2 años es del 84.4%. Es una locura. ¿Está bien? Entonces, si quieren, lo podemos dividir por 2 y que sea el retorno anual. Obviamente, cuantos más años pasan y más valuaciones yo tengo, puedo sacar un promedio de retorno de cash on cash a lo largo de más años y va a ser más justo ese retorno. Pero lo que quiero que entiendan es que incluso cuando yo empecé a invertir y quería ir por una estrategia de cash flow, yo miraba estas propiedades y yo decía, esto tiene que crecer sí o sí. Estaba viendo los precios que veía ahora, yo sentía que era Australia hace 20 años atrás y por eso fui a Nueva Zelanda y empecé en ese momento, porque estaba convencida de que nunca más iba a haber una propiedad por $167.000 y efectivamente no existen más esos precios, ¿no? Si ahora esta propiedad vale $400.000, o sea, pensémoslo un segundo. Con lo cual, yo compré en una estrategia de cash flow, pero no compraba si no creía en el potencial de apreciación de esta propiedad. Ahora, vamos a hablar un poco de por qué en aquel momento elegí Nueva Zelanda y por qué en este momento, ahora, principios del 2023, elijo Australia. La verdad es que Australia y Nueva Zelanda son mercados que en algunas formas se comportan de manera similar, pero no son iguales. Y desde que comencé a invertir hay muchas leyes y regulaciones que han ido cambiando, sobre todo en Nueva Zelanda. Ahora,
Los dos cambios de leyes y regulaciones que mayor impacto tuvieron en mi decisión de migrar mis inversiones de Nueva Zelanda a Australia, la primera fue el cambio en lo que se llama Loan to Value Ratio, que mucha gente lo ve como LVR, ¿está bien? ¿Qué significa el Loan to Value Ratio? Es el porcentaje que me prestan versus el precio de la propiedad. Cuando nosotros comenzamos a invertir allá hacia fines del 2018, principios del 2019, en Nueva Zelanda nos prestaban el 70% del valor de la propiedad. Ya para el 2021 las leyes estaban cambiando y el máximo que prestaban era el 60% del valor de la propiedad. Con lo cual, cada vez se requería más y más efectivo para entrar al mercado kiwi. Mientras que en Australia podemos seguir accediendo a préstamos del 90% del valor de la propiedad, siendo residentes. Entonces, esta es la gran diferencia, que ahora los precios entre Australia y Nueva Zelanda no son muy distintos. Y si estamos hablando de una propiedad, por ejemplo, de $500.000, yo en Australia puedo poner un depósito de $50.000, mientras que en Nueva Zelanda necesito $200.000 de depósito y todavía no contemplé los costos de cierre, ¿no? Así que esa es una de las grandes diferencias. Así que el aprendizaje número 7 es que en mercados que pueden incluso llegar a ser más caros, uno puede llegar a necesitar menor cantidad de dinero en efectivo para entrar al mercado. También es lo que acabo de explicar entre Australia y Nueva Zelanda. Ahora, el segundo gran cambio que hubo en Nueva Zelanda entre las leyes y regulaciones fue que cuando nosotros empezamos a invertir, los intereses de la hipoteca se podían deducir de los impuestos, ¿está bien? Eran tax deductible. ¿Qué pasó? El gobierno introdujo muchas políticas para que los precios de las propiedades no sigan subiendo tan rápidamente. Y uno de esos grandes cambios que afecta muchísimo a los inversores es que ahora ya los intereses no se pueden seguir deduciendo. Y si lo piensan, cuando uno hace ingresos y egresos, los intereses de la hipoteca suelen ser el mayor egreso que uno tiene en una inversión. Con lo cual, si no es deducible de impuestos, tiene un impacto muy significativo, nuevamente, en el cash flow que yo manejo y los impuestos a las ganancias que tengo que pagar. ¿Está bien? Entonces, lo que o sea, vamos a pensar un segundo, lo que era una excelente inversión hace 3, 4 años atrás, hoy no lo es. Entonces, el aprendizaje número 8 es que el mercado inmobiliario es un mercado dinámico, evoluciona, y es esencial mantenerse informado. Toda esta información que yo les estoy contando acerca de cómo progresan los loan to value ratios, si los intereses se pueden deducir de impuestos o no, es toda información que yo necesito para poder decidir en qué país invierto para arrancar como mercado y luego tomar decisiones de estrategia, ¿no? Así que aprendizaje número 8, hay que mantenerse informado. Ahora, estamos llegando al final y voy a dejar de compartir mi pantalla. Ahí. Y tengo 2 aprendizajes adicionales que me gustaría dejar como mensaje. El primero, aprendizaje número 9, es que lo más importante es comenzar. Yo acabo de compartir mi error más grande como inversora y así todo, no me arrepiento de haber comenzado y haber invertido. Tuve un camino gigante de aprendizajes y he podido seguir creciendo mi portafolio de inversión gracias a haber empezado. Y obviamente la primer propiedad es la más difícil y uno va ganando confianza en el tiempo y los problemas surgen, pero lo importante es arrancar. ¿Está bien? Así que yo no me arrepiento de haber comenzado, más allá de que en ese momento sabía lo que sabía y pensaba que esa estrategia era la mejor estrategia, y ahora, por ejemplo, yo he evolucionado como inversora y ya no me interesa tanto esa estrategia que aplicaba en aquel momento. Y el aprendizaje número 10 es que cuando elijas la estrategia de inversión, te tenés que asegurar de que no solo está alineada con tus objetivos, lo que estás queriendo lograr, sino que también tiene que estar alineada con tu personalidad. Yo acabo de hablar de todos los problemas que me compré,
Y la verdad es que no se lo recomiendo, y diría que la mayoría de las personas no tienen esta tolerancia, este pain threshold, ¿no? Esta tolerancia a lidiar con tantos y tantos problemas. Y justamente uno puede invertir en propiedades que no sean problemáticas, ¿no? Entonces, no todas las estrategias de inversión van con todas las personalidades, ¿está bien? Y ese es el mensaje, es que si uno quiere invertir y no quiere comprarse todos estos problemas, lo puede hacer, pero probablemente la estrategia de cash flow no sea la estrategia correcta. Entonces, ahora para cerrar el podcast, lo que quiero dejar como mensaje es que si estás queriendo más información y apoyo en tu camino de inversión, estamos acá en Wealthy para ayudarte. No le cobramos nada al cliente. Toda nuestra asesoría es 100% gratuita y no perdés nada con ir a la descripción de este episodio y buscar el link para agendar una reunión gratuita con el equipo de Wealthy. Así que no esperes para tomar acción, ese es mi gran mensaje y nos vemos en un próximo episodio.